Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a ver el tema bonos de carbono. Vamos a ver en qué consiste. A través de los años hemos visto cómo la humanidad avanza a pasos agigantados en todos los aspectos que nos podamos imaginar. El desarrollo y las habilidades humanas para crear nuevas tecnologías parece que no tienen fin y lo estamos viendo hoy en día que están creciendo constantemente. Por primera vez en la historia, el ser humano como civilización moderna está presenciando fenómenos que jamás se pensaron y lo podemos notar muchos huracanes, temblores, terremotos, etcétera. Muchas variables tienen que ver en este proceso. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, el incontrolable crecimiento demográfico, que cada día se van extendiendo más las poblaciones, más las ciudades, los pueblitos dejan de ser pueblitos para ir permitiendo paso a crecimiento demográfico y con ello pues la capacidad de la Tierra para sostener a los seres humanos no queda determinada solo por nuestras exigencias alimenticias más básicas, sino también por nuestros niveles de consumo de diferentes recursos, por la cantidad de residuos que generamos y por las tecnologías que escogemos en las diversas actividades que realizamos hoy en día. La duplicación de la población mundial a partir de 1950, que ha crecido constantemente y abruptamente, actualmente es de unos 6.000 millones. La quintuplicación de la producción económica de la Tierra, acompañada por un crecimiento aún más rápido del comercio mundial, las tecnologías que se han utilizado, las cantidades de recursos que se han consumido en el proceso y los residuos que se han generado han provocado un aumento proporcional del deterioro del medio ambiente. La desigualdad en la distribución de los ingresos, es decir, los desequilibrios sociales, en otras de las causas del declive ecológico, podemos notar nosotros que se va acabando nuestro entorno natural, estamos destruyendo bastante lo que son nuestros bosques, nuestras selvas, para la sobreexplotación de los recursos naturales y también estamos acabando con la fauna, ya que somos adictos a una caza descontrolada, que no tenemos algo que nos contenga, no sé, al humano le nace o le provoca placer estar matando animales eh, y probablemente, ¿por qué no? Pudiera descabecharse y poder matar a propio humano, ¿no? En otras palabras, junto con el crecimiento económico, también crece la pobreza y el desempleo. Y la falta de cohesión social es una gran dificultad a la hora de hacer frente a los retos planteados, ya que entre más demografía exista, más crecimiento de las masas, pues se van ocupando más los recursos y estos se van acabando, se van desbasteciendo y llegará el día que pudiéramos no tener los recursos necesarios para poder sobrevivir como civilización. La vida en la Tierra es posible en parte a muchos gases como el dióxido de carbono y el vapor de agua, el cual naturalmente ocurre en la atmósfera de la Tierra, que atrapan el calor como un invernadero. El dióxido es liberado por el uso de combustibles fósiles como gasolinas, gas natural, carbón, etc. Es el que se encuentra en mayor cantidad de los gases de efecto invernadero creados por el hombre, al igual que otros gases, metano, clorofluorocarbonos y sus sustitutos actualmente en uso. La atmósfera se contamina cuando se emiten de forma natural o por acción de la actividad humana sustancias ajenas a su composición normal o cuando varían las proporciones de los componentes habituales. La contaminación puede ser generada ya sea por diferentes fuentes naturales como erupciones volcánicas, incendios forestales, tormentas de arena, polvo y por causas provocadas por el hombre, como los medios de transporte, procesos industriales en general, generación de calor y energía eléctrica, calefacciones domésticas y gases provocados por la actividad agrícola.
De todo esto, los mayores contaminantes son los compuestos gaseosos, los de azufre, óxidos de carbono, de nitrógeno, hidrocarburos, oxidantes, halogenados y metales, entre otros. Muchos de los impactos sobre la atmósfera son de carácter global, esto es, que inciden sobre todo el conjunto del planeta y acaban teniendo efectos sobre el propio funcionamiento del planeta y de los recursos básicos indirectos. Hoy en día nadie duda que el aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero consolidará y aumentará el aprovisionamiento de calor, con lo cual el clima será más cálido, más caluroso, y vemos actualmente que salimos un rato y ya no estamos sofocando porque no alcanzamos a respirar, todo por las altas temperaturas que nuestro cuerpo pues se tiene que ir adaptando lo más pronto posible, porque si no vamos a caer ahora sí que a la misma extinción, ¿no?, del ser humano. Del pasado geológico al histórico llegan pruebas circunstanciales que apoyan la relación entre el cambio climático y las fluctuaciones de gases de efecto invernadero. Los problemas que esto nos han traído se viven cada año con año, y si no se actúa rápido y conscientemente, estos irán acrecentando escasez de alimentos y recursos naturales, deficiencias sanitarias y servicios de salud, educación, infraestructura básica, con solo algunos de los problemas que países en desarrollo como México se enfrentan con el actual tiempo. ¿Qué tiene que ver el ambiente con todo esto que acabamos de mencionar? Pues es lo que vamos a ir viendo poco a poco, qué es lo que tiene que ir resolviéndose en estas fechas. El cambio climático, desde hace algunos años hemos escuchado, leído, comentado sobre el calentamiento global, que el cambio climático, incluso el desarrollo sustentable, que son temas que pueden sonar sin relevancia entre tantos más que se suscitan a diario en la vida de los mexicanos, para muchos son temas de moda, parte de alguna campaña publicitaria de grupos ecológicos o políticos. Otros no han escuchado sobre ello y a muchos más ni siquiera le interesa. El hecho de que estos temas estén tomando mayor interés año con año no es casualidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo cambios climáticos drásticos en todo el país, en todo el mundo, en el cual pues nos sorprende en ciertas ocasiones las reacciones que tiene la naturaleza con nuestro entorno natural. En países como México y el resto de Latinoamérica, hasta hace relativamente poco tiempo, se han tomado más en serio estas cuestiones. Se podría decir que estamos en tanto rezagados con el resto del mundo en cuanto a temas ambientales se refiere, ya que el número de profesionales especializados en el tema es aún menor que en otras áreas. Hay pocas publicaciones y el interés en la sociedad sigue siendo escaso. Sin embargo, esto no nos hace ajenos a la problemática, porque realmente estamos en una paradoja, en un punto del tiempo en el cual podemos visualizar hasta vivir, incluso tener ciertos aspectos ya tactibles, tangibles, en los cuales pues estamos presenciando totalmente estos cambios, y que no podemos hacer vista de la vista, no nos podemos hacer de la vista gorda. ¿Por qué? Porque son problemas que realmente están suscitando hoy en este tiempo y que están afectando a la naturaleza y que van a afectar a corto plazo para la sustentación del humano, y que si no estamos haciendo algo, pues tenemos que ya empezar a retomar este punto. Sabemos que la mayoría de las carreras se van a estar enfocando en la obtención de recursos humanos, perdón, de recursos económicos, y estos recursos económicos pues dicen que entre más dinero tienes, pues más vas a tener una vida más estable, una vida más cómoda. Pero ¿qué va a pasar el día que ya no existan los recursos naturales y tengamos 30 millones de pesos, $1 billón en nuestras cuentas? De nada nos van a servir, porque no vamos a tener alimento, no vamos a tener agua, porque
abastecernos para seguir viviendo. Entonces sí hay que tener en cuenta todos estos aspectos y empezar a cambiar los tipos de paradigmas, las ideologías sociales, de que tenemos que hacer algo y urgente. Podemos empezar, por lo menos, estar plantando una plantita en nuestra ventana, en nuestra azotea, poner un árbol, ya sea en la banqueta de nuestra calle, eh, en nuestro patio. Por alguna razón, algún político o alguna sociedad dijo, pues ya no queremos ver árboles en las calles porque nos ensucian. Pero qué tan mentalidad tan pobre es la que estamos teniendo, porque realmente eso nos sirve bastante, no importa cuánto se ensucie y tengamos que barrer. Yo creo que es más productivo que nos esté dando oxígeno y a que no tengamos nada con que poder ayudarnos a respirar aire limpio. En años pasados no era muy común hablar sobre este medio ambiente en México. Siempre se pensó, incluso se sigue pensando, que nuestro ritmo de vida, tomando en cuenta nuestros hábitos de consumo, no impactaría en el medio ambiente y mucho menos, en cambio, en el clima. Las grandes urbes en México, como el Distrito Federal, que era anteriormente, hoy actual Ciudad de México, fueron las primeras en darse cuenta del problema al sentir los efectos de la contaminación ambiental. Hoy en día es una de las ciudades más contaminadas del planeta y esto se debe mucho a que ha ido creciendo demográficamente, se ha ido extendiendo y pues las necesidades urbanas han hecho que se extiendan diversos sectores en el cual se ha incrementado mucho lo que es la industria, los transportes, para poder llevar el ritmo de vida que llevan. Una zona urbana conurbada en el cual pues se necesita una vida rápida en el cual te puedas transportar de un lado a otro en el más tiempo posible. Pero ¿qué es lo que ha llevado esto a una contaminación? No es que exista tanto transporte, sino que hemos utilizado los medios de quema de combustibles, que son los hidrocarburos, como algo principal en el cual podemos nosotros cambiar la razón, la ideología, de empezar a utilizar cosas sustentables, energías limpias, que nos van a ayudar a reducir la contaminación, los índices de dióxido de carbono, en el cual el cambio climático ya es una realidad que hoy en día nos está afectando en diversos sectores, principalmente económicos y sociales, que este es el presente punto donde se destacan los más importantes, dando una breve explicación sobre las consecuencias actuales y futuras, identificando los principales agentes contaminantes y presentando algunos planes de acción alternos para su solución. El aumento en los niveles de los gases de efecto invernadero ya está cambiando el clima. La Organización Meteorológica Mundial, OMM8, explica dicho efecto, el clima de la Tierra, que está dirigido por un flujo de energía continuo desde el Sol, que esta energía llega principalmente en la forma de la luz visible. Aproximadamente un 30% es devuelto al espacio de forma inmediata, pero la mayoría del restante 70% pasa a través de la atmósfera para calentar la superficie. Los gases de efecto invernadero en la atmósfera bloquean la radiación infrarroja y no le permiten escapar directamente desde la superficie al espacio. La radiación infrarroja no puede pasar directamente a través del aire como la luz visible. En su lugar, la mayor parte de la energía que sale de la Tierra es transportada hacia afuera de la superficie por las corrientes de aire, escapando finalmente hacia el espacio desde las alturas por sobre las capas más gruesas del manto de los gases de efecto invernadero. Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el ozono, el metano, el óxido nitroso y los halocarbonos y otros gases industriales. A excepción de los gases industriales, los demás se producen en forma natural. Juntos constituyen al menos el 1% de la atmósfera. Esto es suficiente para producir un efecto invernadero natural que mantiene al planeta unos 30 grados centígrados menos frío de lo que estaría si no existiera, siendo entonces esencial para la vida tal como la conocemos.
Los modelos climáticos pronostican que la temperatura global aumentará entre el 1.4 y el 5.8 grados centígrados para el año 21.009. Este cambio sería mucho mayor que cualquier otro cambio climático que haya ocurrido por lo menos en los últimos 10.000 años. Esta proyección se basa en una amplia gama de hipótesis sobre las principales fuerzas que inciden en las futuras emisiones, tales como el aumento de la población y el cambio tecnológico, pero no refleja los esfuerzos que puedan realizarse para controlar las emisiones. Vamos a dejar esta tarea en el cual consiste cómo afecta el cambio climático en tu comunidad. En un editor de texto vas a describir cómo está afectando el cambio climático a tu comunidad, en el cual puedes basarte a fuentes bibliográficas, a libros que estén relacionados a tu comunidad, a tu región donde tú vives, en los periódicos, en revistas o en la gente mayor que se está dando cuenta cómo ha estado afectando. Alguien te puede decir, no, es que anteriormente eh, las, las lluvias empezaban a finales de mayo y ya se empezaba a sembrar, y en la actualidad pues ya termina mayo y no ha caído ninguna agua. Estamos esperando a que caiga y no llueve y no llueve. Entonces te puedes basar en experiencias que estén en tu comunidad de gente mayor o de gente experta que esté trabajando en cambio climático o que tenga alguna noción, también te puedes basar en ello. Vamos a ver, para poder llegar a los bonos de carbono, vamos a ver algunas leyes, legislaciones que se han hecho en todo el mundo para estar combatiendo el cambio climático, que pueden ser muy importantes, que las organizaciones de los países se junten para combatir dicho cambio. Vamos a empezar con el protocolo de Montreal. Para entender mejor los conceptos del protocolo de Montreal es necesario hacer una referencia a su antecedente más inmediato, que es el convenio de Viena. Desde el principio, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el UNMA, buscó un enfoque mundial al problema del ozono, creando conciencia entre los gobiernos y promoviendo la investigación y la recolección de información, ya para que en 1977, en una reunión intergubernamental realizada en los Estados Unidos, se planeó y se planteó por primera vez un control universal para que los países tuvieran esta organización, esta visión y la misión de poder hacer algo y empezar a ver por el medio ambiente y que se estuvieran preocupando. Pero para 1980 el sentido de urgencia que existía disminuyó de manera considerable debido a que muchos líderes políticos, así en algunos científicos, consideraron, con base a resultados de estudios más detallados a los anteriores, que todo el problema que se había planteado en torno al ozono se había exagerado, y decían que jamás esto iba a pasar, que nunca llegaríamos a un cambio climático, que no se verían cosas peores, que había puntos mejores que tratar, que las economías no bajaran su rendimiento, que hubiera fluctuación de dinero. Y sobre todo, pues esto lo veían más como un cuento chino, que alguien lo contó y que se convirtió en mito, y este mito se convirtió en leyenda, y así se lo llevaba, ¿no? Pero por otra parte, el consumo de clorofluorcarbonos 12 disminuyó en parte por una declinación económica. Sin embargo, el UCMA inició negociaciones en 1982 para controlar el uso de los gases que afectan y agotan el ozono. Gracias a estas negociaciones, la gran mayoría de los gobiernos comenzaron a plantear la necesidad de una conversión con un acuerdo para cooperar en la investigación y no para establecer regularizaciones internacionales. Es así, y a pesar de todas las dificultades, que para marzo de 1985 un total de 43 países firmaron la Convención de Viena, en el cual se planteó la meta de disminuir el uso de productos nocivos para el ozono
y de igual manera instituir controles sobre las sustancias que lo... El Convenio de Viena consta de 21 artículos y 2 anexos que están referidos a la investigación y observaciones sistemáticas y al intercambio de información respectivamente. En el anexo 1 se contempla en su cuarta parte una lista de sustancias químicas de origen tanto natural como aquellas desarrolladas por el hombre que tienen el potencial de modificar las propiedades físicas y químicas de la capa de ozono, entre las que se encuentran las sustancias compuestas de carbono, las sustancias nitrogenadas y las sustancias cloradas. Bueno, este convenio contempla como materia la protección de la salud humana y el ambiente contra los efectos adversos de las actividades realizadas por el hombre que tengan incidencia en la capa de ozono. Su alcance hacia todas las empresas involucradas con el uso de CFC y halones 13 en el artículo 2 señala que las partes cooperan en campos como la investigación, las observaciones sistemáticas y el intercambio de información a fin de obtener mayor información sobre los efectos de las actividades humanas en la modificación de la capa de ozono y determinar cómo se está dañando año con año. En fin, con todo esto podemos señalar que el Convenio de Viena es el punto de la partida para la cooperación internacional para la protección de la capa de ozono. Es el momento de su creación el 22 de marzo de 1985. Pasaron 5 años para que ya se tomara en cuenta que esto era real y no un cuento chino. Fue que adoptando por 20 estados y la Comunidad Europea entra en vigor el 22 de septiembre de 1988 y 6 años después ya había sido ratificado por 103 estados. Entre sus características más importantes se encuentra que es un convenio marco que trata principalmente sobre la investigación y el control de agotamiento del ozono, intercambio de información, transferencia de tecnología, elaboración de protocolos y anexos para desarrollar el convenio y facilitar su aplicación. Por tal razón sirve de base para el protocolo de Montreal, en los cuales pues cada parte de sus investigadores de los países, de estos estados, se han dado a la tarea de estar llevando los análisis correspondientes, los estudios, para poder intercambiar esta información, ir tomando las medidas necesarias para combatir, ahora sí que el agotamiento del ozono, para que este no se vaya destruyendo y sobre todo pues que se nos vaya extendiendo un poco más la vida al ser humano. El protocolo de Kioto es otro de los de los convenios, de las leyes que se han hecho, de las legislaciones para poder seguir apoyando al medio ambiente. Muchos son los programas avalados y regulados por organismos internacionales, pero pocos son los que involucran un compromiso conjunto global. El protocolo de Kioto es uno de ellos y ninguno de nosotros imaginó la efectividad e influencia que el mismo llegaría a desarrollar. Su importancia ha trascendido, innovado y desarrollado mecanismos que por primera vez se han usado todo esto con el fin de lograr su principal objetivo. Entre muchos otros, reducir el total de emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel inferior en no menos del 5% al de 1990 en el periodo de compromiso comprometido entre el año 2008 y el 2012. Este tratado es el primer instrumento legalmente vinculante entre el desarrollo económico y el medio ambiente. Esto significa que si un país fallara en cumplir este mandato, podría ser forzado a reducir su producción industrial para que esté dentro de los límites y de los estándares establecidos por el protocolo de Kioto. Nadie puede hacer lo que se le pegue en gana si no respeta estos protocolos, porque no afectan tan solamente a su país, sino que afectan a nivel global sus malas decisiones que tengan en referencia a la contaminación y a la exageración de producción industrial. La primera conferencia mundial sobre el clima reconoció el cambio climático como un problema grave en 1979. Esta reunión científica estudió cómo podría afectar el cambio climático a la actividad humana. La conferencia emitió una declaración convocando a los gobiernos del mundo a controlar y prever
potenciales cambios en el clima provocados por el hombre, que pudiesen resultar adversos al bienestar de la humanidad. También dio un aval a los planes para establecer un programa climático bajo la responsabilidad conjunta de las Organizaciones Meteorológica Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consejo Internacional para las Ciencias. A fines de los 80 y comienzos de los 90 se realizaron algunas conferencias intergubernamentales que se centraron en el cambio climático. Estas conferencias, conjuntamente con la creciente evidencia científica, ayudaron a aumentar la conciencia internacional sobre el tema. Los participantes incluyeron funcionarios gubernamentales, científicos y ambientalistas. Las reuniones abordaron tanto temas científicos como políticos y convocaron a las acciones a nivel mundial. Los eventos clave fueron la conferencia Village en octubre de 1985, la conferencia de Toronto en junio de 1988, la conferencia de Ottawa en febrero de 1989, la conferencia de Tata en febrero de 1989, la conferencia y declaración de la Haya en marzo de 1989, la conferencia ministerial de Norwich en noviembre de 1989, el Acuerdo del Cairo, diciembre de 1989, la Conferencia de Bergen en mayo de 1990 y la segunda Conferencia de Cambio Climático en 1990. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, publicó su primer informe de evaluación de 1990, creando en 1988 por el PUCMA y la OMM. El grupo fue establecido con el mandato de evaluar el estado de conocimiento existente sobre el sistema climático y el cambio climático, los impactos sobre el medio ambiente, económicos, sociales del cambio climático y las posiciones y las posibles estrategias de respuesta. Aprobado luego de riguroso proceso de revisión por pares, el informe confirmó la evidencia científica sobre el cambio climático. Esto tuvo un fuerte efecto sobre los responsables de políticas y también sobre el público en general y proporcionó las bases para las negociaciones de la Convención sobre el Cambio Climático. Todos coincidimos en que las políticas ambientales deben de basarse en conceptos científicos sólidos para que las medidas a adoptar deban fundarse en análisis riguroso y cuidadoso, balanceándose de la mejor información científica y técnica que se esté recabando y que sea verídica. Finalmente, se ha demostrado que los pueblos del mundo pueden hacer frente a los problemas globales en conjunto, colaborando a través del sistema de las Naciones Unidas. Una vez mostrados los resultados positivos del protocolo, se tendrá la necesidad de extender el periodo y hacerlo exhaustivo a más naciones, ya que con este proceso mundial en la marcha los gobiernos tienden a avanzar rápidamente en el diseño y la puesta en práctica de políticas nacionales para el cambio. A partir de la revolución industrial, cambiaron drásticamente las fuentes de emisión. Las actividades productivas modernas condujeron a un enorme incremento en la extracción de energía de combustibles fósiles, siendo primero el carbón y más adelante el petróleo y el gas natural, en el cual también los aumentos de la temperatura en el último siglo no han tenido precedentes en los últimos 10.000 años. A los 6 años de mayores de temperatura del siglo XX ocurrieron en los últimos 10 años. Se estima que la temperatura media global se elevaría entre 1.4 y 5.8 grados centígrados entre 1990 y 2100, e incluso podría incrementar en 6 grados centígrados. Aunque esta cifra se podría tomar como poco significativa, se debe considerar que para el planeta cuyo abandono, la edad del hielo, el clima terrestre solo debió haber aumentar en el 5 grados centígrados. Imagínense ustedes, su temperatura normal de ustedes es de 36 grados. Imagínense qué pasa cuando tengamos una temperatura de 39. Pues prácticamente estamos en un colapso en el cual pudiéramos sufrir un paro, pues prácticamente tener 2 o por lo menos 1 grado más
pues nuestro cuerpo no lo resiste. Imagínense la temperatura de estar incrementando a la Tierra en tan pocos años, 1 grado de temperatura, pues va a ser totalmente drástico. Tal aumento podría ocurrir, según lo que algunos científicos plantean, si es que se continúa con la actual tendencia acumulada del GI. Dado que las emanaciones excesivas de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, no se relacionan con los mecanismos naturales y de emisión, sino con actividades productivas consideradas vitales para la generación de riquezas y empleo, el problema del calentamiento global va mucho más allá de lo puramente ambiental, involucra también a las esferas económicas y políticas. Dado que los países desarrollados llevan por mucho la delantera en la producción y consumo mundial, son los principales responsables de las emisiones excesivas de gases de efecto invernadero. Los medios de regulación ambiental que disponen los gobiernos para orientar el uso más eficiente, equitativo y sustentable de los recursos naturales renovables han sido generalmente clasificados en dos grandes categorías, que son instrumentos de comando y control directo. Los primeros corresponden a normas y estándares de calidad ambiental, mientras que los segundos corresponden a medidas tales como impuestos, subsidios y permisos de utilización. Los instrumentos que corresponden al mecanismo de comando y control son los siguientes. Riesgo cero se basa en la adopción de estándares establecidos de acuerdo a un nivel en que la salud o integridad de las diferentes formas de vida no corren riesgo. El problema en el uso de este enfoque radica en la dificultad que representa establecer estos estándares y en las limitantes administrativas que significa una implementación. Una mejor tecnología disponible se trata de control de un proceso mediante la adopción de la tecnología de punta disponible en el momento de su diseño. Su adquisición por la entidad de objetivo de control significa el cumplimiento de la normatividad. La obsolescencia juega un papel crucial, ya que dicha tecnología en poco tiempo carece de propiedades que puedan cumplir sus objetivos futuros, lo cual representa costos de reemplazo. Y podemos observar nosotros en la actualidad que la tecnología está avanzando y que lo que conocemos hoy en día, pues no sé, para hace unos, no exagerando, unos 30 años, si hubieran visto la tecnología que hoy tenemos, dirían que vendríamos del espacio, ¿no? Y que, y que nos creerían hasta lo mejor hijos de Satán y nos verían con malos ojos. Pero también vamos viendo que en la actualidad esta tecnología pues se tiene que ir adaptando a las nuevas circunstancias. Se trabajaba con una tecnología que a determinado tiempo, a nosotros lo que le llamamos obsolescencia programada, que a determinado tiempo el producto ya no tiene vida útil y lo que hacen es retirarlo del mercado, llevarlo a los basureros y ahí que se echa a perder. Pero eso genera una contaminación. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ver medidas actuales para que se contamine menos, ver los recursos, utilizar energías limpias, utilizar dispositivos que ayuden a reducir los gases de efecto invernadero para tener una tecnología disponible que se vaya adaptando a las necesidades de los humanos, en este caso a los cambios climáticos, que vayan ayudando a su reducción. El balance costo-beneficio considera la adopción de normas que establecen un nivel de tolerancia respecto a la contaminación y el deterioro ambiental, asumiendo que es compensado por los beneficios que se reciben. El problema que este enfoque presenta es el sesgo en su utilización en contra de ciertas zonas u actividades derivadas de factores políticos y de la probable incertidumbre que representan las actividades que solo son evaluadas por sus impactos inmediatos. La regularización ambiental introduce incentivos para lograr un uso eficiente de los recursos naturales por medio de diferentes instrumentos de política ambiental, entre los cuales se tienen las políticas descentralizadas, leyes de responsabilidad, derechos de propiedad y persuasión moral, instrumentos de regularización, comando y control, estándares, permisos y licencias, y
e instrumentos basados en el mercado, impuestos ecológicos, subsidios ecológicos, permisos de utilización, reducción en las barreras de acceso al mercado y sistemas de información. Si ustedes se recuerdan, el primer tema era qué es lo que era una ley, un reglamento, una norma, en los cuales nos llevaba hacia las políticas energéticas, a las políticas ambientales, en los cuales pues nos dan ciertos instrumentos para llevar cierta norma, llevar un control para ver que no se estén violando los derechos ambientales y que se estén ayudando a la preservación del medio ambiente y sobre todo de los recursos naturales que nos están sirviendo constantemente. ¿Qué son y cómo funcionan los bonos de carbono? Bueno, con el preámbulo del capítulo anterior, el lector debería estar más familiarizado con algunos términos. Sin embargo, este capítulo nos concentraremos particularmente en uno de los pocos que se ha mencionado, y es la parte medular del trabajo de los bonos de carbono. Llegamos a un punto en el que necesitábamos conocer ciertos aspectos para poder entender un poco mejor hasta qué punto hemos llegado para poder combatir los efectos que se tengan en contra del medio ambiente, etcétera. Cuando nos decimos a realizar este trabajo, cuando empezábamos, teníamos un concepto muy limitado sobre qué era o cómo funcionaba. Probablemente habíamos escuchado hablar de un cambio, de una ley que habían sacado en su momento, en alguna noticia, pero nos tenemos que ir adentrando a través de todas las leyes que hemos visto a través de este cuatrimestre y que han sido bastantes y que no hemos alcanzado a abastecer a ver todo a profundidad, pero sí es importante conocer en que sea un poco superficial para poder ayudar a combatir esto y que esto sea una realidad de estar apoyando a la reducción de los dióxidos o de los gases de efecto invernadero, a los gases de dióxido de carbono, y que esto pues sea saludable para el planeta. Más aún, la gente cercana a nosotros no tenía ni siquiera una idea de lo que íbamos a hablar. A lo mejor cuando ustedes le dijeron, sus papás, sus hermanos, ¿qué clase vas a llevar? Legislación ambiental. Decían, pues y eso que como que se come, ¿no? ¿Para qué sirve? Tú estás estudiando para energías renovables, no para licenciado, ¿no? Y hemos visto que son tan importantes y que para nosotros hasta cierto punto ya es normal estar hablando de leyes y legislaciones, ya que es un área que en nuestro país, en nuestro entorno no es muy mencionada. Siempre nos vamos más a los temas políticos, de qué pasa con tal partido, con qué se agarró, con qué van a estar saliendo el día de hoy, o con temas económicos, de que se subió el dólar, bajó el dólar, y eso prácticamente es como el pan de día, ¿no? Pero nadie se pregunta, oye, ¿qué va a pasar con esta ley ambiental? ¿En qué podemos ayudar? Nadie lo hace, ¿no? Sino que estos temas se van tomando con mucha fuerza dependiendo de cómo nosotros vayamos viendo, y esto pues, nos lleva a los bonos de carbono. Estos bonos de carbono se mencionan relativamente poco, mucha gente ni siquiera tiene idea de lo que se trata. Hoy en día hemos visto que en un tema de interés mundial que se está generando miles de millones de dólares anuales en donde se ven involucrados generalmente los gobiernos de los países e instituciones internacionales y particularmente las empresas de los mismos, cuya capacidad de respuesta ante sus propios niveles de emisión corresponden a sus propios intereses. Como ya hemos mencionado, cada país que haya ratificado el protocolo de Kioto tiene asignadas unas cuotas de emisión de gases con efecto invernadero que no deberá sobrepasar. El objetivo para el periodo 2008-2012 es reducir las emisiones en un 5,2%, respetando los índices de 1990.
Para ello, cada país diseña un plan nacional de asignaciones para distribuir los derechos de emisión. Cuando un país o una empresa supera el límite asignado, se pone en funcionamiento otros mecanismos como el MDL o el comercio de emisiones. Ninguna de estas medidas son el resultado del texto original del protocolo, sino de las negociaciones de posteriores celebradas en 2001 en Bonn y Marrakech y que hicieron posible la ampliación de tal acuerdo. Tras los acuerdos de Marrakech, el cual define el marco regulatorio institucional para la puesta en marcha de los mecanismos, un desarrollo limpio, se establecieron los lineamientos necesarios para la implementación de un plan que desarrollará el comercio de emisiones contaminantes, con el principal argumento de que el que contamina simplemente tiene que pagar. ¿Qué son y cómo funcionan los bonos de carbono? El protocolo de Kioto fue aceptado en México el 9 de junio de 1998, ratificado por el Senado el 7 de septiembre de 2000 y entró en vigor el 16 de febrero del 2005. Diversos debates no se hicieron esperar, principalmente porque los países industrializados serían los primeros obligados en reducir sus emisiones, mientras naciones como China e India tendrían mayor tiempo para aminorar el dióxido de carbono que producen y por ende su economía no sería tan impactada. Como argumento, Estados Unidos, al no ratificar el protocolo, en tanto la única alternativa para los países desarrollados sería comprar bonos de emisiones de dióxido de carbono a las naciones en desarrollo que no ocupan todo su margen de emisiones para producir estas de manera paulatinamente. El nombre de bonos de carbono se ha dado como un nombre genérico a un conjunto de instrumentos que puedan generarse por diversas actividades de reducción de emisiones. Los bonos de carbono y el comercio de emisiones son de llamar nuestra atención para diversos análisis, en particular, ya que se presentan cuestiones innovadoras con mucho carácter para ser aplicadas y con gran potencial para nuestro. Los bonos de carbono funciona de la siguiente manera. El sistema otorga incentivos económicos para que las empresas privadas contribuyan a la mejora de calidad ambiental y se consiga regular la emisión generada por sus procesos productivos, considerando el derecho de emitir dióxido de carbono como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado, que se expiden certificados de producciones de ser por sus siglas en inglés, los cuales se calculan en volúmenes equivalentes a metros cúbicos o toneladas de dióxido de carbono que no fueron emitidos a la atmósfera. Los CER son otorgados en una cuenta electrónica a favor de los desarrolladores de los proyectos MDL. Una vez que se hayan realizado las respectivas reducciones, los CER generarán elementos comercializables sujetos a la ley de oferta y demanda. La generación de CER requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Administración de Registros del Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, representada en México por la Semarnat a través del análisis de la metodología y la verificación del proyecto. Bueno, con esto estaríamos concluyendo nuestra presentación. En la siguiente clase veremos cómo se emiten estos bonos de carbono, cómo se analizan para poder vender o comprar los bonos de carbono. Pues ha sido todo por hoy. Tengan excelente día. Muchas gracias.